Empezamos. Hoy vamos a hablar acerca de la oración compuesta coordinada. Y lo primero que tú tienes que recordar es el tema de conjunciones. ¿Se acuerdan del tema de conjunciones? Teníamos conjunción copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa, distributiva, todo ese tipo de conjunciones. Pero solamente acuérdate del primer bloque de conjunciones. Habían dos bloques, las coordinadas, donde estaban las copulativas, disyuntivas, adversativas, concesivas, explicativas, o hilativas, como le quieras llamar, ya estaba ese bloque de conjunciones. Luego teníamos un segundo bloque que eran el de las subordinadas, donde ahí estaban las condicionales, las causales y todo ello, ¿no? Ya, olvídate de ese bloque, del segundo. Solamente concéntrate en el primero, en el de las conjunciones coordinadas. Y con eso básicamente ya tienes resuelta todos los ejercicios de oración compuesta. Pero ¿cuál es la diferencia aquí entre resolver ejercicios de conjunción o resolver ejercicios de oración compuesta coordinada conjuntiva? Porque es todo ese nombre, oración compuesta coordinada conjuntiva, cuando el enlace o el nexo es una conjunción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hallar una conjunción y hallar una oración compuesta coordinada conjuntiva? Bueno, la diferencia es la siguiente, que en la conjunción tú simplemente buscas en la oración todas las conjunciones, nada más. No necesitas entrar al detalle, no necesitas verificar qué le falta, no necesitas eso, solamente así como hallas preposiciones de la misma forma, hallas cuántas conjunciones hay en cada oración, ¿no? Esa es si estuvieras en un ejercicio de encontrar conjunciones. Pero si estás en un ejercicio de oración compuesta, eso ya cambia, porque es necesario que haya, para que sea oración compuesta, es necesario que haya más de un verbo, es decir, de dos verbos para arriba, de dos verbos, a partir de dos verbos. O sea, si solamente hay un verbo, no puedes decir que hay oración compuesta. Tiene que haber de dos verbos a más. ¿De acuerdo? Ahí recién vas a jugar con las conjunciones. Y recuerda que antes de la conjunción debe haber un verbo y después de la conjunción debe haber otro verbo para que recién puedas decir que estás ante una oración compuesta conjuntiva. En cambio, si tú solamente hallas conjunciones, solamente hallas ejercicios de conjunciones, con lo único que te vas a encontrar es con palabras que pertenecen a los grupos de conjunciones, más no con verbos. O sea, en los ejercicios de conjunciones ni siquiera te tienes que fijar cuántos verbos tiene una oración. En cambio, acá sí, esa es la diferencia entre ese tipo de ejercicios. Pero las conjunciones sí no cambian, las conjunciones son las mismas. Y, o, ni, que, pero, sin embargo, todo ese grupito de conjunciones son las mismas. Lo único que va a cambiar es la forma en cómo desarrolles los ejercicios, nada más. Recuerda que antes de la conjunción debe haber un verbo y después de la conjunción también, para que recién tengamos oración compuesta. Por ejemplo, a ver, acá nos dice, características de una oración compuesta. La estructura sintáctica está constituida por más de un verbo. Tiene que tener más de un verbo, o sea, de dos verbos a más para que recién digas que es oración compuesta. De dos verbos a más para que recién sea oración compuesta. Si tiene un solo verbo es oración simple. ¿De acuerdo? Entonces empezamos por ello. Tiene que tener, grábatelo bien, tiene que tener de dos verbos a más para que sea compuesta. ¿Qué más? Tiene por lo menos una proposición. ¿De acuerdo? Una proposición. Proposición no es lo mismo que oración, pues. Entonces vamos a analizar. Tenemos aquí una oración. Todo esto es la oración. Hoy Noelia rindió su examen y aprobó con honores. Todo esto es una oración. Todo ello. Ahora recién vamos a analizar la estructura de la oración. Lo primero que yo tengo que hacer es contabilizar cuántos verbos hay. Ese es el primer paso. ¿Cuántos verbos hay en esta oración? A ver. Rindió, verbo 1, y aprobó, verbo 2. Entonces ya he identificado que esta es una oración compuesta. Ahora, ¿qué tipo de oración compuesta? ¿Cómo sé si se trata de una oración compuesta coordinada, conjuntiva? Porque se supone que debe haber una conjunción. Para que sea coordinada conjuntiva es porque en la oración debe haber una conjunción. ¿Cuál es la conjunción en esa oración? La y es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa.
porque la I pertenece a las copulativas, ¿te acuerdas? A las conjunciones copulativas. Entonces, como te decía la regla, antes de la conjunción debe haber un verbo, después de la conjunción debe haber otro verbo, y ahí recién puedo estar ante una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, copulativa. Recién cuando funciona de esta forma, cuando antes de la conjunción hay un verbo y después de la conjunción hay otro verbo. Recuerda que por cada verbo hay una proposición, entonces proposición 1, hoy Noelia rindió su examen. Proposición 2, aprobó con honores, ¿no? Esta es la proposición 2. Recuerda que la conjunción separa a dos proposiciones o más, ¿no? A dos proposiciones o más, a dos verbos o más, ¿no? Entonces, ahí recién estamos ante oración compuesta coordinada, si resolvemos de esa forma. ¿Cuáles son las clases? Tenemos dos clases, las que vendrían a ser las conjuntivas, ¿no? Las que hemos visto, las que son separadas por una conjunción, y las yuxtapuestas, las que están separadas por un signo de puntuación, ya sea una coma, un punto y coma, o los dos puntos, ¿no? Cualquiera de esas. Ahora, las oraciones compuestas por subordinación, acá ya se encuentran las conjunciones o todo lo que tiene que ver con conjunciones subordinadas o en todo caso con sustantivo, adverbial o adjetivas. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase porque todavía es tema de la próxima clase. Hoy solamente nos vamos a centrar en esto de acá, en las que son por coordinación, las conjuntivas y las yuxtapuestas. Las conjuntivas es fácil porque son las mismas conjunciones, pues son las conjunciones. ¿Te acuerdas de las conjunciones? Copulativa cuando tienes las palabras como y, ni y que, pero el que no es cualquier que, sino es el que baila, ríe que ríe, llora que llora. Entonces, como que un poco retrocede al tema de conjunciones. Viene a ser lo mismo, solo que en oración compuesta necesita dos verbos. Nada más, esa es la única diferencia. Por ejemplo, la copulativa te da la idea de suma o adición, de que se agregan más acciones o se agregan más eventos a la oración. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que hacer para identificar esto es encontrar cuántos verbos tiene la oración. Eso es lo primero que debo hacer. Esta es mi oración. Miguel estudió inglés y Wendy practica francés. Primero voy a ubicar los verbos. Primer verbo, estudió. Segundo verbo, practica. Ya tengo los dos verbos. Si tengo dos verbos, entonces ya puedo asumir que estoy ante una oración compuesta y no ante una oración simple. Esta es oración compuesta. Ahora voy a buscar la conjunción. ¿Cuál es la conjunción dentro de esta oración? Es la palabra y, la i. Y mira, antes de i hay un verbo, después de i hay otro verbo. Entonces, primera proposición, Miguel estudió inglés. Segunda proposición, Wendy practica francés. Entonces, aquí sí estoy ante una oración compuesta, coordinada, conjuntiva y en este caso copulativa, ¿no? Conjuntiva, copulativa, porque está siendo separada por la i, por la conjunción i. Disyuntiva, cuando tenía o en todo caso u, ¿no? O u, cualquiera de los dos. Por ejemplo, ¿te ayudo o quieres hacerlo solo? A ver, aquí, ¿cuántos verbos hay? Ayudo, primer verbo. ¿Quieres? ¿Quieres hacerlo? Segundo verbo, ¿no? O bueno, quieres, nada más. ¿Quieres? Segundo verbo. Segundo verbo. Se supone que ahora voy a buscar la conjunción. La conjunción aquí es o. Y mira, antes de o, verbo, después de o, verbo. Entonces ahí recién estoy ante una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva, porque está separado por la o. Luego tengo aquí, o es un loco o es muy osado. Primero voy a buscar los verbos. Acá es verbo 1, es verbo 2. Y se supone que, ¿cuál es la conjunción aquí? O es la conjunción. Entonces, antes de o, un verbo, después de o, otro verbo. Entonces, ahí recién estoy ante oración compuesta, coordinada, conjuntiva, disyuntiva. Adversativa. En adversativa tengo palabras como pero, el más sin tilde, el más sin tilde. Luego también tengo sin embargo, no obstante. También tengo si no, pero no el si no de condicional, porque el si no condicional es el sí no separado. En cambio, el si no de adversativa es el si no junto, porque ese si no junto equivale a pero sí, ¿no? Por ejemplo, no me gusta el chaufa, pero me gusta, no me gusta el chaufa, sino el arroz con pollo.
algo así, ¿no? O sea, traducido, no me gusta el chaufa, pero sí el arroz con pollo, o sea que te indica oposición o contrariedad, más no condicional. Entonces, el sino junto pertenece a las conjunciones adversativas. Por ejemplo, Pedro y Miguel trabajan en la misma empresa, pero tienen horarios diferentes. Primero voy a ubicar los verbos. Trabajan. Otro verbo, tienen. Entonces, ¿cuál es la conjunción aquí? Pero y pero. Antes de la conjunción verbo, después de la conjunción verbo. Entonces estoy ante oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Ahora tú me dirás, pero acá está el y. Y el y también es una conjunción que le pertenece a las copulativas. Pero ¿sabes cuál es el error? Que antes de y no hay ningún verbo. Entonces ya no puedes hablar de que la i es una conjunción dentro de una oración compuesta. ¿Es una conjunción? Sí. Pero dentro de una oración compuesta, o sea, pertenece a la, ¿está dividiendo dos oraciones, está dividiendo dos proposiciones? No, no está dividiendo proposiciones. Porque para que i sea una o pertenezca a una oración compuesta, antes debe haber un verbo y antes solamente está Pedro, un sustantivo. Entonces no, pues por lo tanto ahí no lo contabilizo. En cambio a pero sí, porque antes de pero hay un verbo y después de pero hay otro verbo. Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces tomamos como pero que es la hora dentro de la oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. Todo ese nombre largo tiene. Ahora, en las silativas encuentro palabras como luego, entre otras, ¿no? Por ejemplo, las clases fueron suspendidas, luego regresé a casa. Primero ubico los verbos. Fueron, verbo 1, regresé, verbo 2. ¿Y cuál es la conjunción hilativa aquí? Es la palabra luego. Y mira, antes hay un verbo, después hay otro verbo. Entonces ahí recién estoy ante oración compuesta, coordinada, copulativa, hilativa. Ahora en las explicativas, aquí tengo palabras como o sea, es decir, esto es, ese tipo de palabras. Entonces, primero ubico los verbos. Puedo, primer verbo. Tengo, segundo verbo. Ya tengo los dos verbos. Ahora, es decir, es la conjunción explicativa y se supone que antes de ella hay un verbo y después de ella hay otro verbo. ¿Correcto? Sí, entonces ahí estoy ante oración compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa. Ya sabes cuáles son las copulativas, ¿no? Cuando separan cuando está en medio de dos verbos, antes un verbo y después un verbo, y tienes palabras como y, en todo caso ni o también que, ¿no? Pero el ríe que ríe, baila que baila, llora que llora, ese que no vayas a pensar el otro que. Disyuntivas o u, adversativas, pero, si no junto, más sin tilde, sin embargo, no obstante, todo ello, ¿no? Si no, el si no junto. Coordinadas hilativas tienes el con que, luego, pues bien, así pues, todo este tipo de palabras, ¿no? Eso está dentro de las hilativas. Luego, en las explicativas tienes es decir, así pues, o sea, esto es, este tipo de palabras. Luego tienes en las distributivas, tienes, por ejemplo, una canta, otra baila, una, otra. O tienes las que son ya, ya, bien, bien, hora, hora, ¿no? Una, otra, ¿no? Unos, otros. Lo tienes de esta forma, ¿no? Bien lo dirá él, bien lo diré yo. Acá tienes bien, bien. Y cada uno tiene su respectivo verbo, ¿no? Antes hay verbo y después hay verbo. Acá antes hay verbo y después hay verbo. Y cuando está distribuido de esta forma, una, otra, bien, bien, ya, ya, hora, hora, ahí tienes eh, coordinadas conjuntivas distributivas. Ya, ahora sí pasamos al desarrollo de preguntas. La primera pregunta lo voy a desarrollar yo para que más o menos tengas un ejemplo y empiezan ustedes con la 2. A ver, primera pregunta. ¿Cómo identificas una oración compuesta? Recuerda que en una oración compuesta, acá solamente te está pidiendo compuesta, no te está pidiendo ¿cómo te digo? No te está pidiendo
conjuntivas, o sea, no te está pidiendo haya la conjunción en esta oración compuesta o cuál es una oración compuesta coordinada, conjuntiva, adversativa o copulativa o lo que sea. Solo te está diciendo oración compuesta, entonces concéntrate. Oración compuesta es la que tiene de dos verbos a más, entonces busca la que tenga dos verbos o más de dos verbos, ¿no? La presencia de un verbo. A ver, ¿cómo identificas la oración compuesta? ¿La presencia de un verbo? No, porque la oración compuesta no tiene un verbo, sino que tiene de dos a más. Si solo tiene un verbo, es una simple. Consta de una proposición. No, se necesita la misma cantidad de verbos para proposiciones. La presencia de dos o más verbos. De dos o más verbos, claro, vendría a ser la C, ¿no? Para que sea compuesta se necesita de dos a más verbos. ¿Consta de una oración simple? Obviamente que no, pues si no, no sería compuesta. Si fuera simple, no podría ser compuesta. No presenta estructura sintáctica compleja, falso, o sea, no, perdón. Que diga, no presenta estructura sintáctica compleja. En este caso, la respuesta sería la C, la presencia de dos, esto es verdadero, ¿no? Esto de acá es verdadero, en cambio esto de acá es falso porque sí presenta estructura sintáctica compleja, pues es compleja. Entonces esto de acá que dice que no presenta es falso, lo único verdadero aquí es la C. Una oración es compuesta cuando está visible la presencia de dos o más verbos. Entonces la clave correcta es la C. Vamos con la 2. Es correcto sobre la oración compuesta coordinada. ¿Qué sabes sobre la oración compuesta coordinada? A ver, Valery Lozano. ¿Cuál puede ser tu respuesta en la pregunta 2? ¿Qué es correcto sobre la oración compuesta coordinada? A ver, Valery Lozano. ¿Tienes la respuesta? Ya, parece que no, entonces yo lo voy a desarrollar. ¿Qué es correcto sobre la oración compuesta coordinada? Dice, establecen relación entre elementos del mismo nivel. Hasta ahí vamos a seguir leyendo. Las proposiciones no mantienen la misma importancia. Las proposiciones no presentan autonomía sintáctica. Presentan dependencia sintáctica entre proposiciones. Dependencia sintáctica entre proposiciones. Ya, a ver, una oración no presenta dependencia porque la oración es independiente, ¿de acuerdo? Una oración es independiente. Entonces, la oración no puede presentar dependencia. Ahora, acá ya me está hablando que las proposiciones que están dentro de esta oración, o sea, si tú separas a esas proposiciones, no presentan autonomía, claro. Las que no tienen autonomía porque no son independientes son las proposiciones, pero la oración es independiente. Oración es independiente, pero las proposiciones no son independientes, por lo tanto no tienen autonomía. Entonces, ¿qué es correcto? La C. La C es la respuesta correcta. Vamos con la 3. Esto ya está resuelto, así que también lo continúo explicando. Los romanos inventaron las leyes y construyeron vías de comunicación. ¿Qué clase de oración presenta? Primero vamos a ubicar aquí los verbos, o el verbo, ¿no? A ver, inventaron, verbo 1, construyeron, verbo 2. ¿Qué conjunción está en medio de estos dos verbos? ¿Qué conjunción está en medio de estos dos verbos? A ver, solo tengo las, leyes y. ¿Cuál de todas estas tres es una conjunción? Y. ¿Qué tipo de conjunción es? Copulativa. Entonces, la respuesta se encuentra en la B, copulativa. ¿Qué oración compuesta coordinada presenta? Oración compuesta coordinada conjuntiva copulativa, por tener a la I, copulativa. Y recuerda, antes de la conjunción hay un verbo y después de la conjunción hay otro verbo. Si no, no puedes desarrollarlo. La clave correcta es la B. Vamos con la 4. ¿Cuál de todas estas es una oración compuesta? Oración compuesta. Recuerda que para que sea compuesta debe haber más de un verbo. Entonces, eso le toca a
Chumbe Torres. A ver, Adriana Chumbe, la A. Vamos a analizar. En la A, ódiame, verbo 1. Yo te lo pido, pido, verbo 2. Ya, puede ser. Recuerdo aquella vez, recuerdo, acá solamente hay un verbo. Piensa trabajar hoy en la tarde, acá piensas trabajar, todo esto, no vayas a pensar que son dos verbos, ¿ah? Sino que es una perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque esta no funciona sin esta, pues. Necesita de la otra, porque si no, no tiene sentido. Entonces, esta es una sola, una perífrasis. Y además creo que en este caso, trabajar, bueno, no, sí, ¿no? Sí está cumpliendo la función de acción. Pensé que cumplía función de sustantivo, porque a veces los infinitivos, los que terminan en ar, er, ir, tienen función de sustantivo, pero acá sí está funcionando como verbo, ¿no? Como acción. Entonces, todo esto es un solo verbo, uno solo, porque están pegados. Cuando están pegados es un solo verbo, en cambio, cuando están divididos por más palabras ya tendríamos que contabilizar como dos verbos. Te he querido tanto y de tantas formas. Acá, he querido también, perífrasis verbal, ¿no? He querido, y solamente hay una, por lo tanto es como si fuese un verbo. Quiero tocar la guitarra todo el día. Quiero tocar, acá también, perífrasis. Entonces estamos ante un verbo. Un verbo, un verbo, un verbo, un verbo. En cambio, aquí en la A, acá hay un verbo, los verbos son separados, ¿no? Un verbo y acá hay otro verbo. Por lo tanto, hay dos verbos. Oración compuesta. La clave correcta estaba en la A. Muy bien. Vamos con la 5. Lo invité a mi casa, pero no aceptó. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada hay? Fácil, ¿ah? Dayana Bautista, a ver tu respuesta. ¿Qué tipo de oración hay en la 5? La A, adversativa. A ver, vamos a analizar. Primero ubicamos los verbos. Invité, verbo 1, y aceptó, verbo 2, ¿no? Verbo 1, verbo 2. Ahora, ¿cuál es la conjunción que está en medio de estos dos verbos? Tengo palabras como a, mi, casa, pero no. ¿Cuál de todas estas, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, cuál de estas 5 palabras es una conjunción? A, lo es, pero. Antes de pero un verbo, después de pero otro verbo. ¿Y pero a qué tipo de conjunción pertenece? A las adversativas. Entonces la clave correcta es la A, adversativas. Vamos con la 6. Estas motocicletas son muy veloces, sin embargo, cuestan demasiado. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada hay? A ver, vamos a preguntárselo a Marifé Flores. A ver, Marifé, está fácil, ¿ah? ¿Qué oración compuesta coordinada se encuentra en la 6? A ver, Marifé Flores. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu clave? Si demora, pasamos a otro usuario porque está bien sencillo, ¿ah? Recuerden ir al tema de las conjunciones para que se den cuenta qué palabras son conjunciones. A ver, vamos a preguntárselo a Fátima Borda. A ver, Fátima, ¿cuál es tu respuesta en la pregunta 6? Recuerden que primero encuentren los verbos, después fíjense qué palabras o qué palabra es la conjunción que se encuentra entre esos verbos. A ver, Fátima Borda, tampoco. Vamos con otro usuario. Marco Tobar. Ah, Fátima Borda ya me dijo, la C. Claro, pues, la C. ¿Por qué? Vamos a analizar. Estas motocicletas son muy veloces, sin embargo, cuestan demasiado. Primer verbo, son. Segundo verbo, cuestan. Ya has identificado los dos verbos, Ahora, ¿qué conjunción está entre estos dos verbos? Tienes palabras como muy, veloces, sin embargo. ¿Cuál es la conjunción? Muy es conjunción, veloces es conjunción, sin embargo es conjunción. Claro, sin embargo es conjunción. ¿Y qué tipo de conjunción? Adversativa. Por lo tanto, estás ante una oración compuesta coordinada adversativa. La clave correcta es la C. Vamos con la 7. Te comes todo, ¿qué dice? Te comes todo la entrada o no te daré, acá sería toda, ¿no? Ahí corrijan en el libro, por favor, sería toda. Te comes toda la entrada o no te daré el postre. Ya está. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada se encuentra aquí? A ver, eso le toca a
Marco Tobar, a ver, Marco Tobar, ¿qué tipo de oración compuesta coordinada hay en la 7? A ver, Marco Tobar, la E, disyuntiva. Vamos a analizar. Parece que sí estás en lo correcto, ¿ah? Así que no lo dudes. Primer verbo, comes. Segundo verbo, daré. Ahora, entre estos dos verbos, ¿cuál es la conjunción? Todo, la, entrada, o, no o te. ¿Cuál de todas estas palabras que están entre los dos verbos es una conjunción? Lo es la palabra o. ¿Y o qué tipo de conjunción es? Disyuntiva, respuesta correcta. Y mira, antes de o un verbo, después de o otro verbo. Entonces, disyuntiva. Vamos con la 8. Sus palabras me afrentaron e hirieron a mis amigos. Sus palabras me afectaron, dirá. Me afectaron e hirieron a mis amigos. Afectaron, será. A ver, ¿qué clase de oración compuesta coordinada presenta? Ya, vamos a preguntárselo a Mafer Rincón. ¿Cuál es tu clave en la 8? Sus palabras me afectaron e hirieron a mis amigos. A ver, Mafer Rincón. ¿Qué tipo de conjunción encuentras ahí? ¿O qué tipo de oración compuesta coordinada? Uy, está fácil, ¿ah? O sea, ni siquiera necesitas analizar. Simplemente busca la conjunción. Y luego me indicas qué tipo de conjunción es. La B, claro, pues, o sea, ni siquiera necesitabas analizar mucho. Primer verbo, afrentaron o afectaron, ya como quieras decirle, pero este es el verbo. Identificamos que este es el primer verbo. El segundo verbo es hirieron. Y ya pues fácil, ¿qué conjunción está en medio de estos dos verbos? Está E. ¿Y E qué tipo de conjunción era? Copulativa. Entonces la clave correcta es la B. Antes de E, verbo. Después de E, verbo. Entonces estamos ante una copulativa. 9. ¿Qué es, perdón, qué oración es una oración simple? ¿Cuál de todas estas alternativas es una oración simple? O sea, la que solamente tiene un verbo o una perífrasis. A ver, eso le toca a Xiomara Loarte. ¿Qué oración es simple? En la 9. ¿Cuál de todas es una oración simple? A ver, Xiomara Loarte. A ver, Xiomara. Se supone que oración simple es aquella que solamente tiene un verbo, nada más. ¿Hay o no hay? De repente no hay clave, ¿no? De repente no hay. Porque ya nos ha pasado varias veces que no hay clave. ¿Cuál de todas ellas es una oración simple? A ver, vamos a preguntárselo a Giovanni Jiménez. Ya, a ver, parece que están en duda, así que lo voy a desarrollar yo. Oración, ¿qué oración es simple? A ver, vamos a analizar. Encontré a Juan y le hablé, me hizo caso. A ver, acá, primer verbo, encontré. Segundo verbo, hablé. Y hay un tercer verbo, hizo, ¿no? Entonces, es más que obvio que la A es una compuesta, ¿no? No es una simple. A ver, en la B, se agazapó, verbo. Burló, verbo. Entró, verbo. Acá hay tres verbos, entonces es una compuesta, no puede ser una simple. Ingresó, verbo. Felicitaron, verbo. Acá hay dos verbos, por lo tanto es una compuesta. En la D, Juanito estudia que estudia. Acá estudia, verbo 1, y otro estudia, verbo 2. Ahora en la E, ser constante y practicar me ayudará a progresar. Ser constante y practicar me ayudará a progresar. A ver, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta.
que es no considerar a los verbos en infinitivo como parte de un verbo para analizar oraciones. Entonces, no puedes considerar ser porque está en infinitivo, termina en er, ni tampoco practicar porque termina en ar. Esto es como si dijera María y Pedro, nada más. Como si dijese acá María y Pedro, algo así. Ser constante y practicar, o sea, no se está refiriendo en sí a la acción, sino básicamente te está dando la idea de sustantivos, ¿no? Ser constante y practicar me ayudará. Acá el único verbo, por eso progresar tampoco lo contabilizo. El único verbo aquí era ayudará. Este es el único verbo. Entonces la simple era la E, porque no contabilices a las que tienen verbos infinitivos, las que terminan en er, ir o ar. No contabilices a esas como un verbo, sino contabiliza en todo caso acá ayudará. Este es el único verbo. Entonces la clave correcta de una oración simple vendría a estar aquí, ¿no? En la alternativa E. Esta es la simple. Vamos con la 10. Es una oración compuesta, coordinada, hilativa. ¿Quiénes pertenecen a las hilativas? Se encuentra acá en la parte superior, ¿no? ¿Quiénes son las hilativas? Con, que, junto, luego, pues bien, así pues, ¿no? Ese tipo de palabras. A ver, vamos a analizar entonces. En la 10, ¿dónde hay una hilativa? Esa pregunta va para Leonel Oblitas. A ver, Leonel, ¿cuál es tu respuesta en la 10? Si demoras, pasamos a otro usuario. ¿Cuál es una compuesta coordinada hilativa? O sea, debe tener la conjunción hilativa dentro de ella, dentro de la oración. A ver, pregunta 10. Si no encuentras, debes ir a tu ficha de, ¿cómo se? La A, ya, muy bien, la A. Debes ir a tu ficha de conjunciones, ¿no? Porque en la ficha de conjunciones están todas las conjunciones. Tal vez aquí no te han expresado todas las conjunciones completas, pero en la ficha que tú tienes de conjunciones, del tema de conjunciones, sí están. A ver, una de las palabras que pertenece a las hilativas también es por lo tanto, ¿no? Acá no se encuentra, pero sí lo es. Eh, con que, luego, pues bien, así pues, por lo tanto, también forma parte de las hilativas o como su segundo nombre se les conoce como hilativas o consecutivas también, hilativas o consecutivas. Entonces, por lo tanto, forma parte de las hilativas. Ya, muy bien, la clave correcta es la A. Y se supone que antes de por lo tanto debe haber un verbo y después también. Y acá está. Tenía verbo 1, estaba verbo 2. ¿No? Ahí está. Antes un verbo, después otro verbo. Entonces, esta sería la respuesta. En la B, ¿qué había? No lo hice yo, sino mi hermanita. Este sino junto, ¿qué cosa es? Sino junto vendría a ser el de adversativa, ¿no? Adversativa. Ahora aquí, no postula medicina, sino a derecho. Este es el de adversativa. Adversativa. Acá, Carla no tenía dinero, pero supo superar las dificultades, pero también adversativa. Aquí, Gregorio salió temprano, más también adversativa. Todas eran adversativas, la única hilativa era por lo tanto. Y ahí también tú te dabas cuenta, si no sabías que por lo tanto pertenece a las hilativas, lo hacías descartando, pues. Si sí no, pero y más son adversativas, y tú sabes que por lo tanto no es una adversativa, o sea, no está dentro de las adversativas, entonces esta debería haber sido la hilativa, ¿no? O sea, por más de que no supieras que esta palabra se encontraba dentro de las hilativas, descartando, también llegabas a la respuesta. Entonces la clave correcta es la A. Vamos con la 11. No postula derecho, sino a literatura. ¿Qué clase de oración compuesta coordinada presenta? A ver, este modelo de oración, recuerda que el sí no es como si te dijese pero sí. En este modelo, el segundo verbo está sobreentendido, o sea, está tácito, porque mira, no postula medicina, sino a derecho. Este sí no es como si dijese si no postula a derecho, ¿no?
Entonces, el verbo está escondido, pero sí está. Entonces, verbo antes y verbo después, y es el mismo verbo. No postula medicina, sino imaginariamente, o sea, de forma tácita está, sino postula a derecho, ¿no? Eso se encuentra mucho en estos, en los casos de si no. No lo hice yo, sino, acá, lo hizo, y ahí estaría el verbo escondido, ¿no? Sino, lo hizo mi hermanita. Entonces, ahí también tienes el verbo. Ahora, aquí pasa lo mismo, ¿no? No postula derecho, sino, se supone que acá está el verbo imaginario, sino postula a literatura, ¿no? Tú lo entiendes por la palabra, sino entiendes que está reemplazando al verbo de aquí. Entonces, para que digas, para que no me digas, ah, pero después no hay un verbo. Sí lo está, solo que está de forma tácita, ¿no? Antes verbo y después, imaginariamente, también está el verbo. Si no, postula a. Entonces, ahora sí, ya has identificado que sí se trata de una compuesta, para que de ahí no me digas, no, no es compuesta porque solamente hay un verbo. No, también hay formas de identificarlo cuando no se repite el mismo verbo, ¿no? Muy bien, vamos con qué tipo de oración compuesta coordinada es. A ver, vamos a preguntárselo. Ah, me quedé en oblitas, ¿no? Ya. Milagros Lesma, ¿qué tipo de oración es en la 11? A ver, Milagros Lesma. Está fácil, ¿ah? Porque solamente ubica la conjunción y qué tipo de conjunción es. La C. Claro, pues, porque, ¿por qué? Porque si no es adversativa. El si no junto es adversativa y ya está. Antes, verbo, y después el mismo verbo, ¿ah? El mismo, porque si es el mismo verbo es porque ya no se repite, o sea, ya no lo vuelven a escribir porque es el mismo verbo. Si no, imaginariamente postula a literatura, entonces antes verbo, después el verbo de forma tácita, ¿no? Tácita. Pero se sobreentiende que después también está el verbo y es el mismo verbo. Muy bien, entonces tenemos así, ¿no? Como adversativa. 12 y última pregunta del día. Marca la alternativa que presenta una oración compuesta coordinada adversativa. A ver, ¿cuál será esa? Vamos a preguntárselo a Alessandra Chumacero. A ver, Alessandra, ¿qué me dices? La A, me dice Alessandra. A ver, pero, ya, muy bien. Antes, verbo, fui, y después, verbo, encontré, ¿no? Fui, o en todo caso fui a buscarla, no todo esto es una perífrasis. Entonces, pero, acá tenemos antes verbo, después verbo. Y recuerda que pero es adversativa, así que queda claro que es la A. En la B que había, ellos llegaron y comenzaron a comer. Acá está I, esta es copulativa no adversativa. Si me prestan el dinero, podré pagarle. Aquí está separado, acá verbo 1, verbo 2, pero está separado por coma. Cuando está separado por signos de puntuación, ya no se les conoce como oración compuesta coordinada conjuntiva, sino como oración compuesta coordinada yuxtapuesta, porque no está separada por una conjunción, sino que está separada por un signo de puntuación, en este caso una coma, ¿no? Cuando hay signos de puntuación y no hay conjunciones, son yuxtapuestas. Pero cuando hubiese signo de puntuación y también hubiese conjunción, la que tú tienes que priorizar es la conjunción. Ahora, puede no haber tampoco signos de puntuación y solamente la conjunción. Igual, sería una conjunción. Y si hubiese signo de puntuación y además hubiese conjunción, olvídate del signo, prioriza la conjunción. Pero si no hubiese por nada del mundo conjunción y solamente está el signo de puntuación, como este caso, acá no hay conjunción, ¿ah? Solamente está el signo de puntuación, entonces ya no se llamaría conjuntiva, sino yuxtapuesta. Y obviamente acá no hay ninguna adversativa, pues, ¿no? Entonces, está descartado. Ayer conseguí lo que me hacía falta. Aquí solamente hay un verbo, ¿no? Conseguí o hay dos. Conseguí lo que me hacía falta. Ya, pero acá no lo divide ninguna conjunción ni tampoco ninguna yuxtapuesta. Entonces, no, pues acá no hay ninguna adversativa. Ramón estaba tan feliz como un niño. Estaba, es el único verbo. Así que, no, pues, no hay adversativa. La única adversativa está aquí, en pero. Pero es adversativa. Antes verbo, después verbo. Ya está. Muy bien, respuesta correcta. A ver, vamos a revisar un ratito la ficha para identificar si es que por si acaso hubiese alguna pregunta dudosa. A ver.
Estoy grabando, ¿no? Porque no vaya a ser, sí, sí estoy grabando, no vaya a ser que me olvide, de ahí no hay grabación. Ya. A ver. Bebe y habla incansablemente es una oración fácil, está fácil de identificar, incluso ya la tienes la respuesta. ¿Te quedas en casa o te unes a nosotros? También. Iría contigo, pero tengo un compromiso también. ¿Qué tipo de oración es? Unos días sonríe, otros llora. Unos y otros, ¿no? ¿Qué tipo de coordinada conjuntiva es? Son actrices jóvenes, o sea, no tienen experiencia. También está fácil, está para un 20, ¿ah? Ni come ni deja comer. Identifica la conjunción y a qué tipo pertenece. Cuando, cuando lo que se afirma en una proposición contradice total o parcialmente lo que dice la otra. Básicamente, este es en la clase de conjunciones. Traducido, ¿qué conjunción indica contradicción? Entonces ahí identifica qué tipo de conjunción te indica lo opuesto, contradice a la otra. Acá, cuando el significado de una proposición se suma a otra u otras, ¿cómo se denomina? Acá traducido te está diciendo qué tipo de conjunción te indica suma, adición. Marcas la respuesta. No estudia, sino que trabaja. ¿Qué tipo de oración compuesta? Fácil. Ese que va ahí es el hijo de Josefina o no lo es. ¿Qué tipo de conjunción es? También está fácil. Uy, está fácil, ¿ah? Está para un 20 porque solamente identifica la conjunción y qué tipo de conjunción es. Nada más. Y acá en el caso de que te dan preguntas de concepto, te dicen qué conjunción es la que contradice, cuál era, marcas, o qué conjunción es la que suma, marcas. Y ya está bien sencilla la ficha virtual, ¿eh? Está bien sencilla, así que está para un 20 y lo saben. Ya, así que espero ver puros 20, ¿ah? Muy bien, entonces ya hemos terminado. Ya está todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que no le haya quedado claro? Por favor, hágalo ahora. O si no, me confirman que ya nos podemos retirar porque sí, nos estamos retirando temprano, pero ya no hay más, no hay más ejercicios, pues. Ya no hay más que hacer y está demasiado sencillo. Más bien vayan desarrollando la ficha de una vez. Ah, ya sé qué vamos a hacer. Para que no nos sobre tanto el tiempo, voy a activar de una vez ahorita lo que es la ficha virtual, así que lo pueden empezar a desarrollar desde ya, desde ahora, para que no o para que no se les acumule las tareas para más tarde, entre otras cosas. Entonces, ahorita mismo les activo la ficha virtual, la tarea, todo esto para que lo resuelvan de una vez, ¿ya? Entonces, si no hay preguntas, ya hemos terminado y en unos instantes, ahorita, o mejor dicho, lo hago de una vez, pues, para que ustedes mismos lo vean. De una vez voy a activarles la ficha virtual para que ya tengan mucho más tiempo libre en la tarde, ¿no? Para que no estén esperando hasta las 2. Así que lo voy a activar de una vez. ¿Ves? Yo lo tenía programado para las 2, pero como hay tiempo, desarrollenlo de una vez, pues, para que lo hagan de una vez. A ver, publicar ahora. Esto publiqué, ¿no? Ah, no, esto no, publiqué otra cosa. Ya, a ver. Editar. A ver, aquí también, publicar ahora. Y aquí también, entonces ya pueden desarrollar la ficha virtual desde ahora. Ya, ahorita pueden desarrollar todos estos ejercicios. Esto, ¿por qué le he puesto publicar ahora? A ver, 9 de noviembre, ¿no? Ay, ay, ay. Acá la había presionado mal. Este es de la clase anterior, ya no hay problema con esto. Ah, no, que es del 10, ¿no? Esperen, esperen, esperen. Voy a corregir esto. Ya está. La clase del día de hoy, que es la clase 4, oración compuesta coordinada, ya está publicada, así que ya pueden encontrar la ficha virtual y ya pueden empezar a desarrollarla de una vez. Ya lo tienen activado. Así que háganlo de una vez para que tengan más tiempo libre, ¿no? Entonces ya me despido porque ya terminé y adiós.